Aquí tenemos relés temporizados multifunción. ¿Qué quiere decir multifunción? Pues que tienen diferentes tipos de temporizaciones, diferentes tipos de retardos. Fijaos todos los que tienen, son configurables entre todas estas letras que veis. Tenéis que entender los cronogramas y saber cómo los vais a configurar. Como podéis ver, son insertables en carril DIN y tienen un módulo de ancho. Lo primero de todo, lo más importante saber es a qué tensiones pueden trabajar, tanto en bobina como en contacto. Vamos a verlo en detalle porque si aquí nos equivocamos, nos cargamos el relé temporizado multifunción. Y esto es lo importante. Ved que funcionan de forma mixta, tanto en continua como en alterna. ¿Por qué? Porque son industriales, están preparados para trabajar en todo tipo de tensión de maniobra, que sean muy compatibles. Entonces, se pueden alimentar tanto entre 24 y 240 voltios en alterna como en continua y por supuesto es un relé, por tanto es un elemento libre de tensión. ¿Qué quiere decir eso? Libre de potencial, perdonad. Quiere decir que las tensiones de bobina y de contacto pudieran ser diferentes y aquí nos lo está diciendo. Alimentación, entrada y salida. Salida se refiere a lo que sucede en el contacto, ¿vale? Entonces la alimentación puede funcionar tanto en continua como en alterna. Y el contacto también, cuidado que está aquí, continua y alterna. Eso es lo que tenéis que ver, a qué tensiones pueden trabajar. Pueden ser bastante diferentes entre sí. Lo siguiente sería el conexionado, es decir, si os fijáis, tiene 6 bornes, A1, B1, A2, 15, 16, 18. En la parte de bobina, en A1 hay alimentación y en B1 sería la activación de la bobina y A2 a neutro o a negativo. Y luego el contacto, si os fijáis, es un contacto conmutado. Tiene común, normalmente cerrado y normalmente abierto. Fijaos en las numeraciones y letras. En este caso, los bornes de la parte de bobina, de la parte de mando o maniobra, están en la parte superior. Y los bornes del contacto, 15, 16, 18, están en la parte inferior. Si lo giramos un poco, se ven mejor. Ahí están. Una vez conectados correctamente, lo que tenéis que saber es qué temporización vais a usar. Fijaos en los cronogramas que nos explican cómo funciona el relé temporizado multifunción y hay un código de letras que vamos a configurar ahora en la parte frontal. Y aquí también el rango de tiempos que tiene, que vamos a configurar en la parte frontal. Si no entendéis esto perfectamente, no vais a saber configurarlo. Hay que tener claro qué tipo de temporización. Por ejemplo, esta no es un retardo a la conexión clásico. Fijaos que no es clásico, la salida queda permanente. Luego aquí veis tiene intermitencias, luego aquí tiene salida de pulso, es decir, a ver cuál es el que os conviene. Tiene retardos, diferentes retardos, fijaos, estudiadlos y probadlos. En esta ruleta donde está apuntando el destornillador tenéis hasta las 8 opciones de temporización, de la letra A la letra J2. Lo que se ve ahí a la izquierda se corresponde con esta ruleta. Y aquí en la parte superior, estas dos ruletas lo que nos permite es configurar el retardo en tiempo, desde segundos hasta horas. Por ejemplo, ahora mismo, ¿cómo está temporizado? Pues está a 5 segundos. ¿Por qué? Porque esta está en 1 segundo y aquí el múltiplo es 5. Si yo quisiera temporizar 12 segundos, dejaría esta ruleta igual y esta de aquí me la llevaría a 12. Si quisiera regular 5 horas, esta de aquí me la pondría aquí en hora y este me lo pondría en 5. Si quisiera regular 3 minutos, esta me la pondría aquí en 1 minuto y este lo pondría en 3. Creo que se entiende así rápidamente. Por último, que sepáis que aquí hay dos pilotos en la parte frontal, Power y Out. Nos va a dar idea de cómo está funcionando. Si estamos alimentando la bobina, esto estará encendido. Y si la salida está activada, porque está temporizando y está activando, este piloto de Out será el de la salida. Si lo hemos configurado, por ejemplo, normalmente abierto y pasa a cerrarse, pues este se activará. Además el Power parpadea y nos hace como de segundero, hace como de contaje de la temporización. Cuando más se acerca, más empieza a parpadear intermitentemente. Y bueno, aquí os pongo dos diferentes para que veáis que más o menos los conceptos se extienden. Son de la misma marca, pero si vierais de otras marcas, que aquí tenéis otro vídeo, veis que este tipo de configuraciones, ruletas y pilotos son muy parecidos. Lo que es clave es que entendáis las temporizaciones, los cronogramas. Si no entendéis esto, quizás lo configuréis en un modo que es erróneo para la maniobra que queréis realizar.